Doy inicio. Bueno, buenas tardes. El Buenas. tema de mi tesis es la influencia de la satisfacción laboral en la satisfacción del cliente externo en el Laboratorio Centro de Diagnóstico Clínico, CDC Tegucigalpa. Eh, Bien, parte de la problemática, ¿verdad?, que tuve en mi investigación es que actualmente en el mercado económico hay una saturación alta, ¿verdad? Y los consumidores son más demandantes. La mayoría de las empresas, la meta que tienen es satisfacer al cliente, pero ellos se enfocan realmente en lo que es el cliente externo y se olvidan del interno. Adicionalmente, dentro de las empresas se crean grupos de afinidad que pueden inyectar positivismo o infectan el equipo de negatividad, pero esta negatividad se detecta hasta que ya hay un problema, si es que lo hay. En cuanto a la insatisfacción también, otro problema es que no existe una cultura de informarse. No hay un interés de aprendizaje continuo. Muchas veces, de parte de los colaboradores, no hay participación. Entonces esto genera un descontento en el cliente externo porque no saben cuáles son las especificaciones cuando llegan a solicitar el servicio. Otro problema es que no hay control sobre las respuestas en las encuestas, ya sea eh, de los internos o los externos. A veces no son honestos, la llenan sin interés o solo por salir del paso, ¿verdad? Esto crea un sesgo en el estudio. Y por último, en Honduras no hay datos estadísticos para informar sobre los recursos humanos en la salud. Se encuentra poca información sobre la satisfacción laboral en los laboratorios a nivel nacional. Entonces, la pregunta problema que tengo para mi investigación es, ¿cuál es la influencia de la satisfacción laboral en la satisfacción del cliente externo del laboratorio CDC Tegucigalpa? Parte de mis objetivos, bueno, de hecho mi objetivo general era analizar la influencia que tiene esta satisfacción laboral en la satisfacción del cliente externo dentro del laboratorio CDC. Como objetivos específicos, era identificar los factores favorables o desfavorables que proporcionan la satisfacción o la insatisfacción del cliente interno en el laboratorio. También clasificar expectativas laborales que tiene el cliente interno en el laboratorio. Determinar también el grado de satisfacción que el cliente externo tiene al visitar el laboratorio y clasificar qué opinión tiene el cliente externo sobre la calidad de atención que recibe en el laboratorio. Ya entrando en teoría, ¿verdad? Eh, Me enfoqué bastante en lo que es la satisfacción laboral. Por ejemplo, Edwin Locke hablaba sobre evaluar eh, si el puesto permite cumplir positivamente los valores laborales. Maslow hacía énfasis en las necesidades inferiores y superiores. Dividía necesidades de deficiencia y fisiológicas cuando el colaborador no tiene satisfacción, cuando se siente dominado, cuando no hay conformidad. Ahondando más en las de deficiencia, cuando el empleado no tiene un sentido de pertenencia o seguridad. Y es que esto solo lo puede satisfacer por medio de otras personas, ¿verdad? O sea, hay una dependencia. Y al platicar sobre las necesidades superiores, hablaba de necesidades de desarrollo, de crecimiento, de autosuficiencia, autorrealización, perdón, que estas aparecen cuando ya las necesidades inferiores están satisfechas y que no son dominantes. Sobre la salud ocupacional también, Nancy Carballo mencionaba que es una disciplina que busca un bienestar físico, mental y social de los empleados en el sitio de trabajo. Eh, PISA mencionaba también eh, que el medio ambiente tiene mucho que ver, ¿verdad? Y mencionaba unos factores de temperatura, ruido, espacio, iluminación, entre otros. Para la iluminación, él mencionaba que podría ser natural o artificial, ¿verdad? Eh, que no sea así exagerada como para cegar, muy poca, sino que más bien lo necesario para que el trabajador esté cómodo y para que pueda ver. Eh, es un nivel que sea suficiente para evitar riesgos laborables.
Hablaba de la importancia del espacio de trabajo porque todo tiene que estar distribuido de manera acorde para evitar ya sea accidentes o para que el trabajo sea más eficiente. Eso lo mencionaba Nancy Carballo también. También hablaban sobre los factores de temperatura, ventilación o humedad, que si no son los adecuados, perjudican la salud. La Unión General de Trabajadores en España había proporcionado una tabla, que dependiendo del tipo de trabajo que se haga, ya sea sentado, de pie, que sea trabajo pesado o muy pesado, sugerían ciertos tipos de temperatura, humedad o velocidad en el aire para desarrollar eh, correctamente el trabajo. Isa después mencionaba el ruido es un distractor que causa bajas en la productividad, problemas auditivos, nerviosismo, especialmente en el sector salud, puede llevar al estrés. Hablaba sobre las tareas que tienen una serie de variables que influyen también en la salud, ¿verdad? Que son todas las actividades que conforman los procesos de la empresa. En cuanto a la postura, la OIT indicaba que varias causas de los malestares, ya sea en la espalda o en la circulación, son por el mal diseño de los asientos o porque se está demasiado tiempo de pie o sentado, ¿verdad? Y esforzarse en exceso por alcanzar cosas, una mala iluminación que requiere que el empleado se acerque demasiado a un objeto. Entonces, ya que en un laboratorio clínico muchas de las tareas se hacen frente a un microscopio, había ciertas recomendaciones, movilizarse con frecuencia, que el mobiliario fuese el adecuado, que esté cómodo y que hay algún tipo de soporte, ¿verdad? En las sillas para poder ajustar a los codos o los antebrazos. Mencionaban también lo que es el esfuerzo por la carga de trabajo, que realmente es todo lo que los trabajadores hacen en el tiempo de trabajo que les puede llevar al estrés. Asimismo, muchas veces en los laboratorios se necesita sacar resultados de una manera urgente, entonces el ritmo tiene que ser mayor al acostumbrado. Y en caso de que hayan muchas cosas urgentes, muchos análisis urgentes, se les tiene que dar prioridad, pero también se tiene que salir con lo que no tiene prioridad. Y el salario, pues que es el motivador más grande que tiene el trabajador y que es importante para la satisfacción. Uno de los efectos de la satisfacción laboral en un estudio que había hecho el doctor Sao el año pasado, mencionaba que las industrias en donde los empleados tienen mucha interacción con los clientes, existe un vínculo positivo, ¿verdad? Porque la lealtad que los empleados tengan hacia la empresa, eso lo transmiten a los clientes. La satisfacción del empleado eh, trae un mayor compromiso, hay una moral más alta y esto es un alza en las ventas, ¿verdad? Lleva a mejorar la experiencia del cliente externo. Mencionaba también que cuando una empresa sube 1% en la satisfacción laboral, se puede predecir que las acciones van a subir 7, 18 o 20% por la satisfacción de los clientes. Eh, Algunos indicadores de satisfacción del cliente que encontré son los que muestro en la filmina, pero más me quiero enfocar en lo que decía Maslow sobre la motivación, porque decía que era el impulso para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Que las divide en cinco: necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Entonces, me enfoqué más o menos en eso de la satisfacción sobre cómo están en el trabajo, cómo interactúan con sus compañeros, cómo actúan frente a situaciones de estrés, cómo trabajan en equipo, qué es lo que ellos entienden como servicio de calidad y la motivación del personal. En cuanto a la productividad, Ruiz mencionaba dos nociones. Una es científica, que la manejan los economistas, los ingenieros, y relaciona el volumen de producción y los recursos usados. La otra noción es instrumental o operativa, en donde la productividad es reducir costos fijos y variables. Robin también decía que el incremento de la productividad es la oportunidad para alcanzar satisfacción de necesidades.
y pues que los empleados son el recurso más valioso porque ellos son los que deciden si van a aprovechar al máximo los demás recursos. Al definir la satisfacción del cliente externo, Don Abedian tenía tres conceptos: la estructura, el proceso y el resultado. En la estructura se refería a la infraestructura, a todos los insumos que así solitos no sirven para dar una atención adecuada, ¿verdad? No son suficientes. En el proceso, pues aun cuando hacen falta insumos, si el proceso de atención es correcto, la atención va a ser satisfactoria. Y el resultado, ya al final del proceso de atención del paciente, eh, tiene, aquí afecta también otros factores externos que van por cuenta del paciente, porque puede ser por situación de cultura, de vivienda o de saneamiento, ¿verdad? Y no está en manos de los profesionales eh, y pueden afectar los resultados que estos tengan en la investigación, en el estudio. En cuanto a beneficios de la satisfacción del cliente externo, Thompson mencionaba tres beneficios claves. El cliente satisfecho es un cliente leal. Significa que hay posibilidad de que consuma y gaste más en otros servicios en el futuro. El cliente también puede referir a otros clientes. Con todas aquellas personas con las que interactúa, les puede recomendar los servicios del laboratorio. Y finalmente el cliente no va a pensar ni va a considerar la competencia, ¿verdad? Y esto pone en una posición ventajosa a la empresa dentro del mercado. Otros factores que influyen en la satisfacción del cliente. Eh, en su estudio, Marín Vinuesa mencionaba eh, que uno de los indicadores que se usaban más para medir la satisfacción del cliente son las quejas y reclamos. Son las que llevan los clientes por un producto que está malo, por un servicio que no les gustó, algo que tienen que devolver. Pero también puede ser retroalimentación positiva, ¿verdad? Son resultados que se les entregaron a tiempo, en el caso de los laboratorios, y el total de clientes felices con lo que la empresa ofrece. Entonces, ya entrando a materia de mi investigación, en cuanto al enfoque, el alcance, el diseño, ¿verdad? Yo mencionaba que el enfoque del estudio es cuantitativo, porque se siguió un orden en la colección de los datos hasta que se comprobó la hipótesis. El alcance del estudio correlacional, porque se están relacionando las dos variables, que son la satisfacción del usuario interno y la satisfacción del usuario externo, para contestar a mis preguntas de investigación. Y el diseño no experimental transversal, porque se realizó en un tiempo determinado, no se revisó ninguna evolución y no hay manipulación de las variables. El universo del estudio fueron 8 colaboradoras dentro del laboratorio, todas de sexo femenino, ¿verdad? Y a las 8 personas se les aplicó la encuesta. La población que demanda los servicios del laboratorio, el mes de febrero fue aproximadamente de 500 usuarios. Pues fueron 500 usuarios, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, establecí una muestra del 10% que resultaron en 50 encuestas. Como mencioné antes, los instrumentos que se utilizaron fueron dos encuestas. Al cliente interno se aplicaron 50 preguntas, el tiempo de responder eran de 10 a 15 minutos, todas con escala de Likert. Igual para los clientes externos, también fue una encuesta en la escala de Likert, se aplicó a los pacientes que llegaban para conocer las necesidades, la percepción del servicio. Eran 16 preguntas y, como mencioné antes, a 50 personas, que era el 10% de la población que consumió los servicios. Aquí conceptualizaba un poco lo que era la satisfacción del cliente interno, ¿verdad? Que es una respuesta emocional positiva o negativa, ¿verdad? De si el puesto cumple con los requisitos que tiene el colaborador. Eh, la operacionalización mediante una encuesta, las dimensiones que evaluaba eran relaciones con los compañeros, los malestares, enfermedades, la carga de trabajo, satisfacción con el salario o si recibían todos los insumos de parte de la empresa. Los indicadores, nivel de satisfacción y la estructura organizacional. Algunas preguntas que mencionaba eran si considera que la relación con los compañeros es buena,
cada cuánto usted piensa que tiene malestares por el trabajo, que si la carga del trabajo es demasiada, si le gusta su salario y cada cuánto se le dan los insumos. Para el cliente externo, la conceptualización, pues la atención que esperan, si es si es la correcta, y eso teniendo en cuenta las ganancias y pérdidas que pueden llevar las partes. Para la operacionalización, igual una encuesta, las dimensiones eran humanas, ambientales, fisiológicas. El indicador, si había un trato correcto, si había respeto, si había buena comunicación. Y algunas preguntas en el cuestionario es si el trato era cordial, si los turnos eran respetados, si las instalaciones eran agradables y si el personal, pues, si se miraban bonitas las muchachas. En cuanto al diagrama sagital, eh, pues primero la satisfacción del cliente interno relacionada con el cliente externo. Lo que se explica aquí que la variable dependiente, que es el cliente externo, depende de la variable independiente, que es el cliente interno. Aquí se podría cumplir lo que decía el doctor Sao, que los empleados felices, clientes satisfechos. Eh, Luego aquí al mismo tiempo en este otro diagrama que estoy apuntando ahorita, eh, se puede observar que la variable independiente es dependiente de otros factores que hay dentro del laboratorio, ¿verdad? Y finalmente, para la satisfacción del cliente externo, no se puede descartar que esta satisfacción del cliente externo no solo depende del cliente interno, sino que hay otros factores varios, ¿verdad? Otras variables externas que también las afectan. Para la formulación de la hipótesis de mi estudio, eh, la hipótesis con la que quedé fue que la satisfacción del cliente interno influye directamente en la satisfacción del cliente externo. Y mi hipótesis nula, pues, que la satisfacción del cliente interno no influye directamente en la satisfacción del cliente externo. Eh, ya para los resultados, por cuestiones de espacio no lo puse, pero el 100% de los clientes internos son del sexo femenino. El nivel educativo es secundario en un 12% y universitario en un 37%. Ya para la satisfacción con el salario, ¿verdad? Hay una satisfacción de más del 50%, mientras que el resto, que es fue un 37%, refirió a una insatisfacción mínima en cuanto al salario. Al relacionar la satisfacción en cuanto a la iluminación, ruido, humedad, ventilación, el 50% estaban satisfechos en cuanto a la iluminación y la temperatura. Un 37% indicaba que algunas veces sentían humedad en el trabajo, eran 3 de 8 personas, y, eh, y el resto pues, parecía estar satisfecho en cuanto a las demás variables. En cuanto a la posición ergonómica de trabajo, solo una persona se mantenía sentada durante la jornada, los demás siempre están intercambiando las posiciones, entonces están de cierta manera más saludables, ¿verdad? En cuanto a la área que desempeñan en el laboratorio, los resultados evidenciaron que dos personas ejercían los tres roles analítico, posanalítico y preanalítico al interior del laboratorio, que son la microbióloga y la técnico del laboratorio, que están de arriba abajo. En cuanto a la patología de los usuarios internos, también, según edad, algunas veces en un 42% tenían dolores musculares. Algunas veces, como en un 62%, tenían estrés y dolores articulares, algunas veces en un 50%. El resto respondían que nunca tenían esas patologías. En cuanto a problemas visuales de los clientes internos y malestares físicos, eh, los resultados decían que a medida que aumenta la edad, los clientes internos van a padecer algunas veces de malestares físicos, no tanto en los problemas de visión, ¿verdad? Solo el 12% decía que tenían problemas de visión siempre. Puede ser debido a estar siempre frente a la pantalla de la computadora,
eh, puede ser por el microscopio también, pero el 50% refería a no tener problemas visuales. Entonces, no había una evidencia que el trabajo realizado provocara patologías visuales o fisiológicas. Pero en cuanto a la relación del ambiente y la salud, el 37% no sabe si le afecta a la salud y el 62% decía que no. En cuanto a la jornada laboral, la relación con los compañeros y con los superiores, el 87% de los colaboradores estaban satisfechos con la jornada laboral. 60% manifestaba que tenía una buena relación con los compañeros y el 75% decía que estaban satisfechos con su superior. Ya pasando a los usuarios externos, los resultados, eh, hice una comparación con las edades, ¿verdad? El 66% de los clientes externos son del sexo femenino y el resto eran masculinos. La edad que más predomina que visita el laboratorio es de 21 a 30, probablemente porque andan haciendo análisis para el trabajo, ¿verdad? Y luego los clientes son de la tercera edad o cercanos a la tercera edad. En cuanto a la confianza en el personal y el respeto a los turnos, el 88% mencionaban que estaban de acuerdo que los turnos se respetan y prácticamente el 100% decía que el personal era confiable. En cuanto a la atención en emergencias y la apariencia de personal, el 86% estaba de acuerdo que la atención es rápida cuando hay emergencias que necesitan que se les atienda de urgencia los análisis. Y la apariencia de personal, la mayoría de los que opinaron fueron las chicas, ¿verdad? Eh, y pues decían que sí estaban satisfechos con la presentación que tienen ellos. En cuanto a la apariencia de las instalaciones y los baños, eh, había una alta satisfacción eh, en cuanto al ambiente de las instalaciones. Pero en cuanto a los baños, un 44% que realmente estoy de ponerle mucha atención, no estaban de acuerdo con que la higiene de los baños fuera la adecuada. Entonces, un punto que se va a tocar después en las recomendaciones. En cuanto al trato al cliente y la resolución ante las dudas, el 96% de los clientes externos estaba satisfecho en cuanto a la muestra de profesionalismo que tiene en el laboratorio. Y en cuanto a transmitir la confianza, eh, también indicaban un alto porcentaje, un 98%, ¿verdad? Que eh, transmiten confiabilidad. En cuanto a la comprensión del cliente y el interés por los problemas, se demostraba un 90% que estaba de acuerdo eh, ante las atenciones que el cliente, que el cliente tiene, ¿verdad? Perdón, de las atenciones que el cliente interno da, ¿verdad? Como la comprensión y el interés por los problemas. En cuanto a la facilidad de acceso al laboratorio y la posibilidad de recomendar el laboratorio por los servicios, eh, un 96% estaba de acuerdo que es fácil llegar al laboratorio y un 100% dijo que lo iban a recomendar, ¿verdad? Ante el trato y la atención que se da. Al correlacionar las variables, eh, según se observa en estos resultados, hay una correlación baja de negativo punto 229 entre la satisfacción de los pacientes y la satisfacción de los colaboradores. Esto indica que hay evidencia no concluyente sobre la relación entre las variables. O sea, podría ser una relación inversa, baja. Bueno, ahora al discutir los resultados, se encontró que el grupo que conforma el cliente interno en el laboratorio son en su mayoría jóvenes. Eh, Todos están relacionados, tienen un grado académico relacionado a la microbiología. Entonces, eh, realmente eso les favorece un mejor desempeño en el laboratorio.
En cuanto a la satisfacción con el salario, el 50% estaba satisfecho con el mismo. Y eso se puede deber a una saturación de profesionales que sobrepasa la demanda, especialmente en el ámbito privado. Los salarios puede que no sean muy satisfactorios. El cliente interno también manifiesta que se le dotaban los insumos, pero que también estaba nada más el 50% satisfecho con las condiciones ambientales. Entonces llama la atención específicamente que un porcentaje alto mencionaba que algunas veces no le gusta el ruido, ¿verdad? Que no están muy conformes con el ruido. Y puede ser que la ubicación del laboratorio frente a la pista del aeropuerto eh, tenga un alto tráfico vehicular y en determinado momento, pues, cause malestar, ¿verdad? Especialmente un avión que viaja para Roatán. Esto coincide con la teoría mencionada por Nancy Carballo, que los factores ambientales, como el ruido, suman al estrés. Finalmente, ¿verdad? Los clientes internos cambian de posición durante la jornada. Coincide con lo de la OIT, que recomienda que no debe estar nada más sentado, sino que hay que cambiar de posición. En cuanto a la jornada laboral, eh, los clientes internos están satisfechos con su horario de trabajo. Puede ser que algunos que tienen horario de trabajo vespertino quisieran salir más temprano por temor a la delincuencia, ¿verdad? Especialmente en horas de la noche. La población que se estudió del cliente externo ahora eh, dice que el personal les inspira confianza, ¿verdad? Y eso se puede ver a las capacitaciones que exige la empresa sobre la atención al cliente. O sea que va muy bien el laboratorio ahí. Y los entrevistados también mencionaban, los clientes externos, tener una buena opinión sobre el aspecto físico, pero no tanto de los baños. Y aunque esto no es realmente una queja ni un reclamo, es un punto al que se le tiene que dar mucha atención, ¿verdad? Y motivar a los clientes externos a llenar el libro de quejas. Y creo que había mencionado antes que Marín Vinuas indicaba que las quejas y reclamos es un indicador que se usa bastante para medir la satisfacción. Finalmente, todos los clientes externos manifiestan confianza y que se demuestra un profesionalismo. Mencionaba Carter que la simplicidad es un factor para la satisfacción. Entonces, lo que el cliente externo necesite del comercio deba poder resolverle con eficacia. Asimismo, hablaba sobre la accesibilidad, ¿verdad? Que es importante. Y pues esto se cumplía en el laboratorio. La accesibilidad era, era algo que se cumplía. Al comprobar la hipótesis, se asumieron varianzas iguales, ¿verdad? El nivel de significancia fue de 0.025, que es menor a un valor de 0.05. Por esta razón, la hipótesis nula fue rechazada y se afirma que la satisfacción del cliente interno influye sobre la satisfacción del cliente externo. Y esto coincidía con bastante de las teorías, ¿verdad? Cuando mencionan que la satisfacción de los empleados determina la forma en que se va a tratar al cliente. Coincidía con Maslow y la teoría de la motivación, especialmente en el área clínica, ¿verdad? Porque cumplía con las necesidades de los colaboradores. Y luego el doctor Sao también eh, mencionaba en el estudio que cuando los empleados están satisfechos, tienen la moral alta, están comprometidos y esto lo transmiten al cliente para que tenga una mejor experiencia. Como conclusión, se identificaron como desfavorables los salarios, ¿verdad? Y otros factores ambientales. Para la insatisfacción del cliente interno, las relaciones interpersonales obtuvieron menor calificación, pero hay una satisfacción con los horarios de trabajo. Eh, el cliente interno espera mejora en los salarios, ¿verdad? Más motivación y mejora en la comunicación. Quieren equipos más modernos para automatizar la carga de trabajo. Y finalmente, el cliente interno, aunque no esté satisfecho, no lo refleja al cliente externo, de manera que cause una impresión fuerte negativa, ¿verdad? Y por tanto, el nivel de satisfacción. Estadísticamente hablando, la relación no es significativa. Entonces, algunas recomendaciones. La situación del país no puede ser excusa, o sea, el laboratorio se puede promocionar a través de redes sociales o medios no pagados, ¿verdad? Asimismo, se puede hacer un análisis financiero para poder mejorar los sueldos. No hay un plan de incentivos, entonces se pueden realizar actividades fuera del centro de trabajo para promover el compañerismo. Al estar este laboratorio certificado bajo la ISO 9001, se recomienda mantener
la certificación en las siguientes auditorías, ¿verdad? Ya que uno de los fines es la satisfacción del cliente externo. Y también la prioridad es, pues, mejorar los sanitarios y el lavamanos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Andrés. Como la sesión va a terminar en 6 minutos, tendríamos que salirnos y volver a entrar, Ida. Solo quiero, ¿me permites? Sí. Solo quiero hacerle una sugerencia en la presentación de resultados al máster, Andrés. Y es que cuando uno presenta, tiene que presentar la fuente de datos. Y usted no lo presentó. Siempre al inferior de cada tabla tiene que anotar de dónde obtuvo esos datos, ¿verdad? Y también se dice al inicio, ¿verdad? Y también no se dice casi el total, sino un alto porcentaje para que lo cambie si es que lo tiene así en el documento final. ¿Verdad? No se utilizan los casi no existen, más que todo en los análisis estadísticos. Entonces podemos decir, un alto porcentaje de los encuestados sugirieron esto. Esas son nada más esas sugerencias. Bueno, doctora, le explico un momentito. Es que como cada sesión tiene cierto tiempo, nos vamos a tener que salir y vamos a volver a ingresar con la misma clave para que procedamos a hacer el examen ya, ¿verdad? De cada uno de los miembros de la terna a Andrés. Entonces nos salimos ahora y volvemos a ingresar. Sí, salimos y luego con el mismo enlace. Ok, listo. ¿Ya está, Andrés? Sí, listo, perdón. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahorita a la fase de preguntas, ¿verdad? Para Andrés. Y pues luego cuando terminemos esta fase, la doctora Ida lo va a sacar a usted a la sala de espera mientras nosotros deliberamos la nota y luego lo vuelve a introducir. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a Andrés, ¿qué realmente lo motivó a hacer este estudio? ¿Cuál considera él que es el valor agregado del mismo, verdad? Y cómo ustedes le van a dar como seguimiento, digamos, a estos resultados para ver si lo que usted está recomendando, pues, en algún momento ha sido efectivo o no. Adelante. Y yo había mencionado algo en la presentación, no sé si gustan que regrese a él. Bueno, la situación estaba, ¿verdad?, en que yo había mencionado que no hay mucha información al respecto aquí en Honduras en cuanto al nivel de satisfacción del cliente interno. Así que no estoy compartiendo pantalla. Este, entonces, entonces realmente era esto lo que quería mencionar. Ya puede compartir. ¿Puedo compartir? Sí. Em, Pero la pregunta hay es otra qué lo motivó a hacer el estudio. ¿Qué lo motivó a usted? A usted a hacer el estudio. Bueno, primero, ¿verdad? Porque es ahí donde trabajo, ¿verdad? Entonces, no, sí. Entonces, como no hay muchos datos estadísticos, ¿verdad? Para informar sobre recursos humanos, yo como dueño del proceso de talento humano, no sabía si mis colaboradoras estaban eh, satisfechas, pues. Y, y como no tenía una guía de otros laboratorios privados eh,
para hallarme, entonces decidí hacer la investigación, ¿verdad? Realmente para conocer si las cosas en el laboratorio se están haciendo bien, si esto me afecta en algún momento con los clientes externos, ¿verdad? Si me los tratan bien, si no me los tratan bien, si yo no estoy tratando bien a mis empleados, si sienten que estoy siendo eh, tirano, por así decirlo, ¿verdad? Si les pongo mucha carga laboral, si no les estoy pagando bien. Y, y luego creo que la otra pregunta que me hicieron fue, ¿cómo se piensa poner en práctica? ¿Cuál, Pues ¿Cuál considera que usted entonces que después de estos resultados es un valor agregado? para el laboratorio o en general para la sociedad. Pues el primero a Para el laboratorio, bueno, se lo está aplicando, ¿verdad? bien, sí, al ver que que los resultados demostraban que había un nivel de estrés en el laboratorio, el laboratorio decidió contratar más personal, ¿verdad? Para bajar un poco la carga de trabajo. Asimismo, se optó por pagar horas extra, por pagar transporte, porque inmediatamente después de de hacer este estudio, inició la pandemia esta del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19. Entonces ya había la movilización, era un poquito más complicada, y entonces se estaban pagando horas extra y transporte. Asimismo, ya se inició el plan para cambiar los servicios sanitarios y el lavamanos de los pacientes. Y, y bueno, eso, ese es el beneficio que le puede traer al laboratorio en ese momento. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Cualquiera de las dos doctoras pueden hacer también sus preguntas. Sí, si gusta puedo preguntar, doctora. Adelante, doctora. ¿Cómo no? Adelante. Gracias. Bueno, Andrés, yo quiero preguntarle, usted comprobó que existe esa relación, que ya los teóricos también ya la habían comprobado en que hay una relación entre la satisfacción del cliente interno y la satisfacción del cliente externo. ¿Cuál considera usted que es el principal aporte que tiene su investigación? Aporte al conocimiento, a la ciencia. Me pareció interesante porque como había mencionado, parece haber un descontento un descontento general para el cliente interno. Entonces es como que realmente era lo inverso a lo que los teóricos decían, ¿verdad? Eh, pero al ver que esto no afecta realmente al cliente externo, eh, me pareció que era como un caso de estudio, ¿verdad? Ver cómo se relacionaban de manera inversa, realmente. No sé si me explico, o sea, para tener tanta insatisfacción interna, tenía una satisfacción externa eh, excelente. Y pues esto eh, ayuda realmente para ver que la importancia de lo que es la salud, de cómo debemos cuidarnos, no es solo por tener una ganancia económica, ¿verdad? Para la empresa, sino que es más velar porque el cliente externo esté contento y ver que eso no muere ahí, que el cliente interno también tiene que estar satisfecho y que las empresas tienen que velar realmente porque esto se cumpla. Muy bien. Ahora a raíz de la pandemia, ahora usted, bueno, como laboratorio,
son una empresa que no se va a ver afectada, ¿verdad? Como las otras empresas que han tenido que cerrar y pues en los despidos de empleados, más bien usted ha tenido que contratar, ¿verdad? Más empleados. ¿Cómo considera usted que el hecho de que, porque uno de los aspectos que estaban de insatisfacción de los empleados o de los colaboradores era el salario? ¿Considera usted, y más usted que es dueño de la empresa, en mejorarle el salario al personal antiguo? Sí, como había mencionado, se han pagado horas extras, se han reconocido las horas extras, porque la demanda de trabajo, la demanda de trabajo ha incrementado. Porque antes trabajaban más, pero no se les pagaba el extra que trabajaban. Y ahora se les está pagando, que por ley eso corresponde. Correcto. Sí. Y más porque el estatuto del microbiólogo indica que un microbiólogo solo trabaja 5 horas al día, ¿verdad? Y como por ejemplo, las microbiólogas durante esta pandemia han tenido que pasar más tiempo, se les tiene que reconocer esas horas extra, ¿verdad? Entonces eso se ha cumplido. Sí, pero no ha pensado usted cómo mejorar la satisfacción del cliente interno a través de esta insatisfacción que tienen porque eso es pagarle por el trabajo que están haciendo. O sea, porque antes no lo pagaban, que no estaba bien. Porque si un trabajador le trabaja más de 8 horas, no me refiero al microbiólogo, que son 5, sino que a los otros trabajadores en las empresas, si no trabaja 8 horas, si trabaja más de 8 horas, hay que reconocerles el pago extra. Correcto. O compensatorios o cómo maneje la empresa. Bueno. Bueno, también se había mencionado que se les reconoce los gastos de transporte, combustible, por así decirlo también. Ahorita que está la pandemia. Sí, sí, porque ahorita no hay transporte público. Sí. Uh-huh. Bueno, gracias. Solamente, Andrés. Bueno, me toca el turno. Doctora, adelante. Yo solo tengo 2 preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿cómo este estudio puede extrapolarse a otros estudios en otros laboratorios, ¿verdad? Y que puedan servirle para que vean realmente esas motivaciones de Maslow y esas insatisfacciones, ¿verdad? Y la otra, que va casi parecida a lo que le dijo la doctora, es cómo mejorar esa motivación a través de una satisfacción. Usted mencionó las motivaciones de Maslow, incluso nos presentó la pirámide, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejorarla? Porque no solo el incentivo salarial es motivo, claro, eso es bastante motivante, pero existen otras motivaciones que puedan, desde el punto de vista gerencial, usted está en su laboratorio, ¿cómo podría mejorar estos incentivos para motivar mucho mejor a la población que está o al cliente interno? Bueno, la primera pregunta es, a otros laboratorios, indicarles la importancia de cuidar su personal, de tenerlo contento siempre, porque pues son los que tratan con el paciente, que al final es quien le va a traer más ingresos, le va a traer más satisfacción y más preferencia. Van a decir, mira, en este laboratorio te tratan, pero de calidad, porque, y vieras qué contentos, con qué alegría, con qué sonrisa, te atienden los doctores ahí, o los microbiólogos, o los técnicos, ¿verdad? Te toman la muestra, ni sentís cuando te sacaron sangre, dicen, ya está, ¿verdad? Y todo eso es por el compromiso que tienen con la empresa, ¿verdad? De hacer las cosas bien y esa satisfacción. Y luego la segunda pregunta que me hacía.
¿Cuál era, perdón? ¿Cómo mejorar esos incentivos para que haya mayor satisfacción en el cliente interno y no solo el incentivo salarial? Eh, bueno, pueden ser, lo que ha hecho el laboratorio ahorita es que se ha creado un fondo de pensiones donde el laboratorio eh, duplica lo que el empleado está aportando, ¿verdad? Una AFP. Entonces ya es un fondo de retiro que el laboratorio tiene exclusivamente para cada uno de los empleados. Em, Asimismo, se ha adquirido equipo que ha ayudado a que ya la carga de trabajo no sea tan alta, ¿verdad? Porque ya se automatizan varias cosas Mm. y, y pues se planea también hacer las celebraciones de cumpleaños fuera de la empresa, porque sí se celebran, sí se le lleva su pastelito a cada uno de los colaboradores, pero se hace dentro de la empresa. Entonces, para fomentar más el compañerismo, pues se puede, se puede salir. Bueno, ahorita está un poquito difícil salir, ¿verdad? Se tiene que hacer dentro, pero en tiempos de no pandemia, ya salir a comer a un restaurante todos, pues, que la empresa pueda aportar y que digan, la empresa realmente me quiere, ¿verdad? Me valora. Ujú. Eh, Quiero que dentro de esta última pregunta, quisiera no sugerirle, sino si usted como gerente, no ha contemplado en capacitaciones, en que eso motiva mucho a las personas, ¿no? Se capacita para que trabaje mejor. O también en becas o algo así. Hay un programa de capacitaciones, ¿verdad? Porque es parte del sistema de gestión de calidad. Eh, Se puede decir que se le exige al empleado que se capacite una vez al mes. Asimismo, el Infop tiene cursos en línea, entonces ahorita en tiempos de pandemia, las colaboradoras han ingresado a tomar esos cursos en línea, ya sea de riesgos biológicos o como cuestiones del laboratorio, Pero ¿verdad? eso por Que parte les de ayuden. parte de cada uno de los clientes internos. Pero, ¿qué hace la institución en sí para motivarlos y mejorar eso? Para motivar las capacitaciones. ¿Sí? ¿Hay un Bueno, enlace entre Infob y ustedes para que ellos no les cueste? ¿O qué? pues se les dice realmente que bueno, hay un incentivo, pues, ¿verdad? Las capacitaciones se pagan, se les pagan a los... Ah, eso es. Entonces, sí. Entonces, la institución está apoyando y ese es un incentivo bastante grande, porque ustedes están capacitando mejor a su personal para que trabaje mejor y que tenga otro ambiente, ¿no? Bueno, satisfecha. Bueno, muchas gracias. Entonces, doctora Ida, por favor, lo manda a sala de espera mientras nosotros calificamos para que luego lo llamamos y le damos la nota. Bueno, Andrés, de acuerdo pues a este proceso, hemos completado toda la fase del examen de grado y pues después de haber usted contestado a las preguntas, los miembros de la terna pues hicieron la valoración de su trabajo y de todo desde la presentación y se ha decidido la nota de aprobado por unanimidad. Entonces, yo voy a enviarle a usted las actas para que usted se las envíe a la doctora Brenda y que también ella pueda firmar ese documento y luego usted reúne todo eso y se lo manda a la doctora Ida, ¿verdad? Y ella se va a encargar de enviarlo al posgrado.
Así que muchas felicitaciones y ojalá que este proyecto de investigación pues sea un proyecto que dé muchos frutos, ¿verdad? Usted está jovencito y yo sé que pues es bien comprometido con su trabajo y sobre todo que su laboratorio, a pesar de que empieza, pues es una institución que viene con un certificado de calidad. Entonces eso hay que ponerle ojo, ¿verdad? Porque no solo es decir estamos certificados, sino que podamos demostrar realmente el cumplimiento de todos esos requisitos. Así que muchas felicitaciones, Andrés Fernández. Y bueno, enhorabuena, felicidades, ¿verdad? Por su esfuerzo. Gracias, Muchas doctora. felicidades, Andrés. Y Gracias, doctora. le quería decir que cuando le lleguen las actas en el examen de grado es donde firma usted, con su firma digital, a donde dice sustentante. Ok, En el examen de grado y después se lo manda a la doctora Meléndez. perfecto. Bueno, y muchas felicidades. Felicidades, Gracias, doctora. Andrés. Gracias, doctora Brenda. Un gusto. Gracias, doctora Velázquez, y gracias, doctor Ortega. Bueno, felicitaciones nuevamente, mucho gusto. Un gusto y felicidades. Hasta luego, Gracias. doctora Hasta Brenda. luego, nos Un vemos. brindo, un brindis, un brindis, un brindis, un brindis. Por el nuevo máster en gestión administrativa, ¿es verdad? Gestión de la calidad. En gestión de la calidad. Brindo por Salud. usted. Y ojalá Salud. que siga haciendo Necesito un más vasito, ¿eh? investigaciones y extrapolarlos a otras instituciones. Brindemos. Yo brindo Salud. así. Aquí tengo mi Es un jugo de pera. Es un jugo de pera. No cerveza. Ya, esta es una taza de café. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Pausos. Bueno, Hasta luego. pausos, Andrés. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.